Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de funciones de tres o más variables. Una función de tres variables, llamémosle por ejemplo f, es una regla que asigna a cada tripleta o cada triple ordenado x, y y z en un dominio, digamos, D, que pertenece a R3, el número de, bueno, digamos, el espacio de tres dimensiones, R3, va a asignar un número real único denotado por f de x, y, z. Por ejemplo, la temperatura T en un punto de la superficie de la Tierra depende de la longitud y la latitud, a la cual llamamos x y del punto del punto y y del tiempo t. Por lo tanto, podemos escribir que la temperatura es igual a f de x, y t. Noten ustedes que x, y t son tres valores. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Encuentre el dominio de f, donde f es la función dada por el logaritmo natural de z menos y más x por y por el seno de z. Noten ustedes que f depende tanto de x como de y como de z. Entonces, esta función va a estar definida cuando todas sus funciones estén definidas. Con seno no hay problema, con este producto no hay problema. Lo que sí necesitamos es que el argumento del logaritmo sea positivo. Necesitamos que z menos y sea positivo. Por lo tanto, nosotros definimos que z menos y debe ser estrictamente mayor que 0 y por lo tanto z tiene que ser mayor que y. Entonces el dominio de f es d igual a x, y, z igual x, y, z que pertenece a R3, donde es importante que z sea mayor que y. Este es un medio espacio, ¿sí? Que consta de todos los puntos que se encuentran por encima del plano z igual con y. Es muy difícil visualizar una función f de tres variables por su gráfico, ya que estaría en un espacio de 4 dimensiones. Sin embargo, obtenemos una idea de f al examinar sus superficies de nivel. No curvas de nivel, esta vez son superficies de nivel, que son las superficies con ecuaciones que nosotros obtenemos al igualar f de x, y, z a alguna constante k, donde, ya lo dijimos, k es una constante, vaya la redundancia. Si el punto x, y, z se mueve a lo largo de una superficie nivelada, o aquí me refiero con una superficie de nivel, el valor de f de x, y, z permanece fijo. Veamos un ejemplo. Encuentra las superficies niveladas o superficies de nivel de la función f de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Entonces, lo que nosotros hacemos es igualar esto a alguna constante, ¿sí? Para dar respuesta a este ejercicio, bueno, las superficies de nivel o superficies niveladas son simplemente x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con k, donde k es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque, bueno, esto va a ser igual con 0 cuando x, y y z sean iguales con 0 y en otro caso, bueno, esto va a ser mayor que 0, ya que están elevados al cuadrado. Pero esta ecuación nosotros ya la conocemos. Esto es una familia de esferas concéntricas con radio raíz cuadrada de k. Por lo tanto, como x, y, z varía sobre cualquier esfera con centro en 0, el valor de f de x, y, z permanece fijo. Entonces, lo que nosotros obtenemos aquí al variar, nuestro valor de k es que bueno, la esfera cambia de tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos la esfera interior, la más chiquita, que es una esfera color púrpura o rosa. Es la esfera descrita por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 1. Por otro lado, si nosotros cambiamos k igual con 4, vamos a obtener una esfera cuyo radio es 2, ¿sí? Y esta la tenemos aquí en medio,
o aquí la tenemos en amarillo, en este plano donde cortamos un trozo de la esfera para poder observar el interior, aunque aquí está transparente. Entonces, esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual con 2 al cuadrado. Por otro lado, si elegimos k igual con 9, vamos a obtener la esfera exterior y su ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado igual con 9 o igual con 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Se pueden considerar funciones de cualquier número de variables, ¿sí? No únicamente 2 o 1 o 3. Una función de n variables es una regla que asigna un número z igual a f de x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente hasta xn a una n tupla x1, x2, x3, etcétera, etcétera, hasta xn de números reales. Y esto lo vamos a denotar por Rn o un espacio de n dimensiones, donde n corresponde al número de entradas de nuestra n tupla. El conjunto de todas estas n tuplas, por ejemplo, si el conjunto Rn representa el conjunto de todas estas n tuplas, este espacio de n dimensiones. Ahora sí, por ejemplo, si una empresa usa n ingredientes diferentes en la elaboración de algún producto alimenticio, CI es el costo por unidad del iésimo ingrediente y se usan XI unidades del iésimo ingrediente. Entonces tenemos que el costo total C de los ingredientes es una función de n variables, ¿sí? Entonces, estas n variables son x1, x2 hasta xn. Entonces, el costo es igual a f de x1, x2 hasta xn, que esto es igual al costo del ingrediente 1 por x1 más por la cantidad del ingrediente 1 más el costo del ingrediente 2 por la cantidad del ingrediente 2 y así sucesivamente hasta el costo del ingrediente n por la cantidad del ingrediente n que estemos usando. La función f es una función de valor real cuyo dominio es un subconjunto de Rn. Algunas veces utilizaremos la notación vectorial para escribir tales funciones de manera más compacta, ¿sí? Entonces, si x es igual a x1, x2 hasta xn, es decir, si x es un vector con n entradas, a menudo escribiremos f de x en lugar de f de x1, f de x2 hasta f de xn. Vamos a decir que x es un vector, ¿sí? No nos confundamos con que f es una función de una sola variable. Es una función que depende de un vector, ¿sí? A veces incluso se denota x con negritas, ¿sí? Entonces se pone x con negritas para denotar que x es un vector, o se le pone una flechita para denotar que f es una función evaluada en un vector, ¿sí? Con esta notación podemos reescribir la función definida en la ecuación anterior de la siguiente manera. Entonces, f de x es igual a un escalar c por nuestro vector x, ¿sí? Aquí lo tenemos. Entonces, donde c tenemos que es un vector cuyas entradas son c1, c2 hasta cn. Entonces, en vista de la correspondencia 1 a 1 entre los puntos x1, x2 hasta xn en Rn y sus vectores de posición x1, x2 hasta xn igual con x, en Vn se tienen tres maneras de ver a una función f definida en un subconjunto de Rn. La podemos ver como una función de n variables reales o, número 2, la podemos ver como una función de una variable puntual donde el punto es x1, x2 hasta xn o como una función de una variable vectorial, que fue la tercera manera en que lo vimos, donde x lo podemos dejar así o le podemos poner una flecha para denotar que es un vector. Cualquiera de las dos notaciones es válida. Y bueno, las entradas de este vector son x1, x2 hasta xn. Y todos estos puntos de vista son útiles. ¿De acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo
y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.